Hola, les cuento que mi abuelito está muy enfermo, no sabemos qué le sucede, está presentando signos como mirar borroso, también hace movimientos muy rápidos a todas las direcciones, y mi familia y yo tenemos miedo que sea algo grave. Como pueden ver, mi abue acaba de empeorar, tiene fiebre, y también le duele todo el cuerpo, ahora lo llevaremos al hospital antes que empeore más. Doctora, buenos días. ¿Qué es lo que tiene mi abuelito? Mi familia y yo estamos muy preocupados. Buenos días, su abuelito. Por los signos que presenta deducimos que es el síndrome de OMA. ¿Síndrome OMA? ¿Me podría explicar de qué trata? Claro, le mostraré un video en el cual unas alumnas de la Universidad Católica de Santa María le explicarán detalladamente sobre este síndrome. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeras. Nosotros somos el grupo NETER. Les presentamos el caso clínico del síndrome de Opsoclonus myoclonus ataxia, más conocido como OMA. Está conformado por los siguientes integrantes: Astrid Noelia Zavala Silva, Jocelyn Sujei Quispe Condori, Shanela Cristel Cutipa Cuaquira, Shomira Jacqueline Guaynacho Quispe, Mayerly Mayra Cuaquira Paza, Lady López Guamaní, Marjoret Quispe Salas, Josie Kimberly Guaywa Solís, Ana Lucía Pinto Guzmán, Mariam Alejandra Llerena Molina. Bien, esta es una breve introducción sobre el OMA. Nos preguntamos, ¿qué es el OMA o síndrome de Opsoclonus myoclonus ataxia, que también es conocido con el nombre del síndrome de los ojos bailarines o bailarinos, pies bailarinos, encefalopatía mioclónica de la infancia y síndrome de Kingsborne? Y este síndrome es poco común. Se caracteriza por el desarrollo agudo o subagudo de las sacadas involuntarias. Y nos preguntamos, ¿qué son las sacadas involuntarias o en sí qué es un movimiento sacádico? Bien, los movimientos sacádicos son rápidos desplazamientos de la fijación de un punto a otro del campo visual, como podemos observar en la parte superior derecha al niño, al bebé, donde tiene los ojos un poco perdidos, ¿no? Y en la parte inferior, los diferentes movimientos del campo visual. Bien, estas sacadas se caracterizan por ser involuntarias, arrítmicas, caóticas y multidireccionales. Estas sacudidas mioclónicas del tronco y de las extremidades y ataxia cerebelosa son características del OMA. Es importante reconocer esta tríada, puesto que en un porcentaje importante se asocia a neoplasias en niños, principalmente el neuroblastoma oculto, y en adultos tenemos lo que es el carcinoma de células pequeñas de pulmón, entre otros tumores. Le doy pase a mi siguiente compañera. Ahora en esta diapositiva presentamos el caso clínico, síndrome de Opsoclonus myoclonus ataxia OMA, ya que se da un hombre de 66 años sin antecedentes, lo cual lo consultó su cuadro clínico de 5 días de evolución consistente, en movimientos oculares rápidos en todas las direcciones, visión borrosa y temblor de intención generalizado. 2 semanas antes del inicio del cuadro clínico, presentó fiebre y malestar general. En su examen físico se encontraron signos vitales normales sin otras alteraciones. También en el examen neurológico se aparecieron multidirecciones involuntarias, arrítmicas y caóticas, con componentes horizontal, vertical y torsional, ya que también se observó miorritmia mandibular sin otras alteraciones en los pares craneanos. A continuación va a dar mi siguiente compañera. Etiología. La etiología de este síndrome es variada. El 50% de casos en niños son paraneoplásicos y los tumores frecuentemente involucrados son los tumores derivados de la cresta neural. En los adultos, la principal causa es la paraneoplasia. Clásicamente, el carcinoma pulmonar de células pequeñas, cáncer de mama y neoplasias ginecológicas.
Este síndrome también se ha asociado a condiciones metabólicas como la exposición a tóxicos y medicamentos como anestésicos, entre otros. Los agentes reportados en la literatura son el sarampión, parotiditis, rubiola, varicela zoster, VIH, etc. El diagnóstico de la etiología infecciosa o parainfecciosa solo puede realizarse con el estudio de la serología. El mecanismo patogénico del OMA parece ser inmunológico e involucra tanto la inmunidad humoral como la celular. Hay estudios que evidencian alteraciones en la función de linfocitos. A continuación, mi siguiente compañera. Fisiopatología. Inicialmente se creía que el daño a las células omnipausa, localizadas en el núcleo del rafe dorsal en el cuarto ventrículo, eran responsables del oxoclonus. Sin embargo, estos estudios de autopsia en pacientes con OMA no han demostrado daño en la región de las células omnipausa. Por el contrario, se han encontrado las lesiones en las células de Purkinje, del avermis cerebeloso dorsal. La fisiopatología del trastorno todavía está en discusión, pero se considera que es secundaria a una lesión que compromete el tallo cerebral y el cerebelo. Le doy paso a mi siguiente compañera. Población afectada. El síndrome de Opsoclonus myoclonus ataxia es un trastorno neurológico poco frecuente y se estima que hay aproximadamente 500 casos reportados en la literatura mundial. Incidencia. En un estudio prospectivo que incluyó 20 centros de pediatría en el Reino Unido durante 2 años, se reclutaron 16 casos, calculando una incidencia de 0,18 casos por millón de habitantes, siendo más frecuente en niños, con una edad media de 18 meses. Ahora daré el paso a mi siguiente compañera. Discusión. El opsoclonus es una alteración de los movimientos oculares caracterizado por sacadas multidireccionales, involuntarias y caóticas, con componente horizontal, vertical y torsional, sin intervalo intersádico. Estos movimientos oculares están acompañados por contracciones breves y súbitas de grupos musculares del tronco y las extremidades, y movimientos incoordinados. El mioclonus aparece principalmente con la acción o la intención y se puede presentar en forma de sacudidas al sentarse o levantarse. Todo esto conduce a una alteración importante en la funcionalidad, limitando los cambios de posición y la marcha, aunque rara vez genera incapacidad para comer, respirar o hablar. Hasta en el 58% de los casos pueden observarse signos y síntomas de encefalopatía, ansiedad, somnolencia, malestar o irritabilidad, especialmente en aquellos casos relacionados con enfermedad paraneoplásica. En cuanto a los exámenes que se le realizó al paciente, en el momento de su ingreso se le hizo una resonancia cerebral simple y la búsqueda de neoplasia oculta. Adicionalmente, se tomó una tomografía de tórax y abdomen simple y contrastadas y una ecografía testicular. Estos exámenes arrojaron resultados normales. Siguiente. Finalmente, se hizo una prueba de diagnóstico de la infección del citomegalovirus, la cual dio positiva. Le doy pase a mi siguiente compañera. Diagnóstico del síndrome de Opsoclonus myoclonus y ataxia u OMA. Es importante hacer un diagnóstico diferencial con cerebritis posinfecciosa que se caracteriza por incoordinación de los movimientos voluntarios, ya que tiene muy buen pronóstico neurológico al contrario del OMA. Esta distinción es clínica, pues los pacientes con cerebritis no cursan con sacadomanía opsoclonus, es decir, movimientos oculares, siendo este un signo clínico principal de OMA.
Le doy el pase a mi siguiente compañera. Causas del síndrome OMA. Entre las causas tenemos a los neoplasias. Aquí tenemos al neuroblastoma, ganglioneuroblastoma y a la hepatoblastoma. Por consiguiente, tenemos a las vasculares, que está la hemorragia talámica o póntica. En las farmacológicas está la ketamina, cocaína y diazepam. En lo tóxico encontramos el tolueno, talio y también a la cocaína. En la causa desmielizante, a la esclerosis múltiple. Y por último, las metabólicas, la cual está el estado hiperosmolar no cetósico. Ahora le daré el paso a mi siguiente compañera. Otras causas infecciosas. Los virus más conocidos que provocan ataxias infecciosas son el virus Coxsackie, que se transmite de una persona a otra, el sarampión, la parotiditis, que son las paperas, la rubiola, la varicela zoster, el enterovirus, el virus Epstein-Barr, que es más conocido como el herpes humano, el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, la salmonela, el streptococcus pyogenes, las riquitias, el plasmodium y la tuberculosis o TBC. Siguiente. En cuanto al tratamiento que se le dio al paciente, se inició medicando la metilprednisolona, 1 gramo durante 5 días, y la gabapentina y clonazepam, más que todo para manejar los síntomas que el paciente tenía. En cuanto a su mejoría progresiva, se mostró inmediatamente un mes después del tratamiento, especialmente en cuanto a los síntomas neurológicos, como son la mioclonus, la dismetría cerebelosa y la sarcodomanía. Este paciente ya no tenía ninguno de estos síntomas. Siguiente. Y finalmente, la conclusión de nuestro caso clínico, síndrome de Opsoclonus mioclonus ataxia, más conocido como síndrome OMA. Se presentó un paciente de 66 años con alteración de los movimientos oculares, asociado a mioclonías, disartria y ataxia cerebelosa, secundario a un proceso preinfeccioso por citomegalovirus. Posteriormente, se revisa la fisiopatología del síndrome de Opsoclonus mioclonus ataxia. Luego, analizamos las etiologías del mismo y las opciones terapéuticas disponibles. Esta etiología es poco frecuente del síndrome, pues solo se encontró un caso reportado de Opsoclonus mioclonus ataxia asociado a citomegalovirus. Gracias, profesora, compañeros, por atender nuestro caso clínico. Que tengan muy buenos días.